reportes especiales acá. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por los señores Sebastián Acosta y Norberto Tascón. Ellos dos son panelistas frecuentes de nuestro programa y les agradezco acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, José Alberto, Sebastián, y para toda nuestra amable audiencia que a esta hora de la mañana están siempre pendientes del informativo Nuestra Gente. Muy buenos días, José Alberto, muy buenos días, don Roberto, y muy buenos días a toda nuestra amable audiencia. Esperemos que esta mañana sea muy satisfactoria para ustedes con nosotros en el panel. Muy bien, estamos esperando que Javier Parga llegue al estudio, nos confirmó que estaría acompañándonos, esperamos que él viene en la ruta P27D del Mío y como siempre el Mío le ayuda a uno no a llegar temprano sino a llegar tarde. Vea pues. Hecha esa precisión. ¿No será que viene de Salvador? No, esa es otra situación. Hoy, hace 25 años, un colombiano que lo llamaban el señor del fútbol, Andrés Escobar, fue asesinado. Hoy, 2 de julio, hace 25 años. Y fue asesinado en retaliación porque él hizo un autogol en el partido que eliminó a Colombia de la Copa Mundial del año 94 en Estados Unidos. Coincide esta conmemoración, digámoslo así, de la fecha, con las amenazas que Tecillo, el jugador de fútbol que no acertó el quinto cobro penalti en la reciente eliminación ante Chile, ha recibido por parte de personas que uno no sabe cómo calificar, pero que le están diciendo prácticamente que tiene que morir por no haber hecho un gol y haber propiciado la eliminación a la semifinal de la Selección Colombia. Yo quiero arrancar con este tema antes de que hablemos de otros, porque me parece que este en particular, que es un tema que no es político desde el punto de vista de fuerzas electorales o de fuerzas de gobierno, terminan siendo un ejemplo vivo en lo que se ha convertido la cultura cotidiana de Colombia en los últimos 30 o 40 años. Bueno, aunque de pronto peco, Sebastián, porque posiblemente la cultura colombiana es violenta no hace 30 sino 200 años. Pero digamos lo que miremos el último tercio de siglo. En los últimos 30 años hemos estado muy afectados por temas de violencia no solo política, sino cotidiana, de la convivencia. Y este es un tema específico. Sebastián. Pues vea, José Alberto, lo que usted está describiendo es un fenómeno, digamos, de violencia que surgió hace por lo menos unos 30 o 40 años, que fue el fenómeno del narcotráfico, ¿no? Recordemos que el primer gran boom del narcotráfico fue en 1979 en la bonanza marimbera en el norte del país, en el Caribe colombiano, cuando empezó a sembrarse marihuana, ¿no? Justamente en ese mismo año, ya después de más o menos una década, se concretó el poder de los Rodríguez. Recordemos que hay un hito para mezclar el fútbol con el narcotráfico. Los Rodríguez en el 78 van, le ofrecen a Alex Gorayev, presidente del Deportivo Cali en ese momento, $1 millón para traer al jugador que quiera. Alex Gorayev le rompe en la cara
el cheque a uno de los Rodríguez, y estos se van a donde los directivos de la América y compran el equipo completo en el 78, y en el 79 logran el primer título nacional para la América. Entonces allí empieza a mezclarse la gran fuerza del narcotráfico con los vínculos que hay en el deporte, sobre todo en el fútbol. Claro, aquí teniendo la bonanza marimbera del norte del país, digamos del Caribe, en el 79, y junto con la concreción, si se quiere, del cartel de Cali, por lo menos de los Rodríguez en Cali, pues ya ahí estamos entrando a una nueva época que estuvo marcada también por Pablo Escobar, por la tensión que hubo entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín, las innumerables bombas y todo lo que el narcotráfico permeó, entre ellos el deporte. Y no es un secreto que los equipos que hoy más estrellas tienen en Colombia se lo deben al narcotráfico en ese periodo. Es el Nacional, el América y el Millonarios. Entonces, frente a eso, es un periodo de surgimiento de una nueva violencia, José Alberto y Norberto, porque antes habíamos vivido, y antes del 48 al 60, al 70 más o menos, se había vivido una guerra realmente rural, ¿ya? Una guerra del campesinado, una guerra en el campo. Ya en el 70, 80, ya con el surgimiento de guerrillas urbanas, que eso no se había visto, entre ellas el M-19, pero también con el surgimiento del narcotráfico, entra una nueva violencia, que es una violencia urbana. Es una violencia de atentados terroristas, de carros bombas, es una violencia de balaceras en cualquier momento, en cualquier lugar de la ciudad, y eso genera un nuevo sentir, ¿ya? Ese nuevo sentir se concreta o digamos se ejemplifica en lo que usted acaba de presentar, José Alberto, con el asesinato de Andrés Escobar en el 94, ¿ya? Después de un penoso autogol, y eso entra entonces a avivar y a ejemplificar un episodio muy triste de la realidad nacional. Frente a eso, y volviéndonos aquí a 2019 con todas las amenazas que hay frente al jugador William Tecillo, que fue el que votó el penal el viernes, que le hubiera dado la clasificación a Colombia para semifinales de la Copa América, pues se ve que hay todavía unos chips, si se quiere, como dirá el alcalde de Cali, de violencia. Todavía hay una predisposición muy fuerte de la violencia, por lo menos una violencia simbólica, verbal, que esperemos no trascienda a lo físico, que digamos estas amenazas no terminen como terminaron con Andrés Escobar, sino que quede digamos en un odio y en una ira y una frustración, impotencia, pero que no se materialice, porque eso sería catastrófico. José Alberto, Sebastián, yo considero que de pronto no nos podemos quedar como en la serie de amenazas que no sabemos si han surgido realmente o son lo cotidiano de un país violento, de un país cuya cultura se forjó precisamente en las últimas décadas en el amparo de lo que ha sido el narcotráfico y peor, un país de apuestas. Este es un país que todos los días apuesta y apuesta con todo. Y en este campeonato, ¿y qué se ha notado el tema de las apuestas? Precisamente, es que la publicidad es evidente. Ya se oficializó. Recuerden ustedes que cuando la muerte de Andrés Escobar estaba precisamente también el tema de las apuestas, y eran apuestas no entre cualquiera de las personas que se sientan en la banca del parque, no, eran las apuestas entre grandes potentados del país, y regularmente la mayoría de los casos correspondía a personas que estaban involucradas en el narcotráfico o tenían grandes sumas de dinero provenientes de cualquier acto irregular en el país, producto de la corrupción, producto de secuestro, en fin, todas las hordas de violencia que se presentaban en ese momento. Hoy el deporte colombiano, y digamos lo que la Difútbol, el mismo Coldeportes han oficializado las apuestas, y de una manera inclusive mucho más procaz,
como son apuestas en línea, antes de comenzar, por ejemplo, el tema de penales el cobro de los penales, apuestan y abren apuestas de cuántos penales puede colocar uno y cuántos el otro, y también cuántos pueden fallar. Eso lo que crea es la suspicacia en contra de esas personas que están allí. Yo creo que esto amerita, José Alberto y Sebastián, que el Estado colombiano tenga que actuar sobre ese nuevo elemento que ha salido en el fútbol colombiano, y son esas apuestas en línea que, mire usted, en un país lleno de tantas dificultades y donde la gente considera que lamentablemente este es una cultura mafiosa, y es una cultura donde, recuerden ustedes, los grandes capos apostaban y los equipos de fútbol terminaron en manos de los grandes capos precisamente por eso, porque era que se volvía una apuesta entre carteles, y allí se desnaturalizó realmente lo que debe ser el fútbol, a pesar de que a Colombia llegaron muy nuevas figuras y muy buenas figuras del fútbol que no podemos decir no sirvieron para que se crearan los espejos en los cuales muchos de nuestros jugadores comenzaron a mirarse y comenzaron a sobresalir. Pero eso no es óbice para decir que las apuestas definitivamente son un mal en la sociedad, y todas las apuestas tienen esa condición: el que gana feliz, pero el que pierde no, y busca una excusa del perder. Y en estos casos, pues lamentablemente comienzan las amenazas, y particularmente en el caso del partido Colombia-Chile, donde desde afuera comienzan a amenazar a ese muchacho Tecillo, que particularmente yo no creo que se haya vendido ni que se haya prestado para que este muchacho apareciese vinculado en una situación tan incómoda como la de creer que ha traicionado no solamente a su país, ha traicionado su divisa, sino que también perdió él mismo una oportunidad, porque es que hay que hablarlo de esa manera. Él pierde la oportunidad como jugador de fútbol de echarse al bolsillo una muy buena cantidad, porque si Colombia hubiese pasado a la siguiente ronda, tengo entendido que ellos se ganaban, creo que $20.000 o algo así, pero eran sumas que iban creciendo en la medida que ellos iban avanzando en las rondas, y Colombia ya sí había ganado una buena cantidad y estaba a puertas de ganarse otra muy buena cantidad si derrotaba a Chile y se colocaba en la semifinal y con muchas posibilidades de estar en la final. Luego, yo sí creo que el problema no es el deporte, el problema no es los estadios, el problema no son los jugadores. Yo creo que el problema es que nosotros no podemos darle a un deporte el rostro de volverlo una apuesta en el que no importa qué pase de ahí en adelante, y sobre todo las consecuencias que una apuesta de estas trae, porque se pierden muchos millones de pesos apostados por personas que tienen una mente mafiosa o tienen una mente perversa o pecaminosa, que no les impide a ellos, terminada una apuesta y haber perdido, pues hacer por su propia mano justicia, liquidando a quienes de pronto ni siquiera son la razón de ser de una pérdida de estas. Así es. Lo importante de este episodio, que hoy hace 25 años ocurrió, es hacer notar que detrás de este tipo de hechos, que en su momento determinaban como aislados, fuera de contexto, son producto de mafias y son producto de apuestas. Mafias del narcotráfico y mafias de apostadores, como bien lo acaba de explicar el doctor Tascón. En el caso de Andrés Escobar, hay que recordar que quien lo mató físicamente fue el conductor de los hermanos Gallón, de Guillermo y Santiago Gallón, dos narcotraficantes confesos que además han pagado cárcel y que han estado metidos hasta los tuétanos en el cartel de Medellín. Y seguramente a él lo acusaban de lo que acaba de mencionar Norberto Tascón con respecto a Tecillo, de que se había tirado por la borda las apuestas de estos grupos de mafias del narcotráfico que aprovechaban el fútbol para hacer grandes fortunas con este tipo de apuestas. Yo quise abrir el programa con este tema porque
Colombia definitivamente tiene una enfermedad medular. Definitivamente tenemos que admitir autocríticamente que los colombianos no aprendimos a resolver los temas de interés colectivo por vía de los cauces, llamémoslo así, institucionales. Todos lo resolvemos por cauces de la fuerza. Quien tenga la fuerza, quien tenga el poder, ese impone su razón, sea ella asistida o no asistida. Y aquí estamos, yo quiero pensar que lo de Tecillo no vaya a pasar a mayores, pero en un país tan complicado como Colombia, hombre, es mejor llamar a alerta a Tecillo, porque en cualquier restaurante, como le pasó a Andrés Escobar, alguien lo puede provocar, o en cualquier almacén de ropa, o en cualquier estacionamiento de gasolina, alguien lo puede provocar y allí justificar un asesinato. Esperemos que eso no sea así, pero estos serían los temas que los educadores debieran tomar para hacer foros con los estudiantes, para explicarles, para que ellos aprendan a debatir cómo resolver una situación de esta, donde el fútbol puede que nos apasione mucho, pero no tiene por qué tirársenos la vida colectiva, que es a lo que termina llevándonos, porque lo decía un periodista esta mañana, la selección colombiana nos unió a todos los colombianos sin distingo de si somos de derecha, de izquierda, de centro, de arriba o de abajo, negros o indios o mestizos, pero nos unió hasta que fue eliminada. Una vez que fue eliminada, volvimos a desunirnos y volvemos a ser los mismos, todos mirándonos con el ojo rayado, es decir, con un poco de rabia o con un mucho de rabia de unos por los otros. Ese tema hay que ponerlo allí y hay que llamar a los educadores y hay que llamar a los comunicadores, a los periodistas, a que hagamos pedagogía social. No se puede seguir alimentando este ambiente de que el que tiene el poder y el que tiene la fuerza y el arma, ese hace imponer su razón, aunque no tenga razón en su razón, para decirlo de una manera paradójica. Ahora volteo la página. Hemos amanecido después de este puente de ¿cómo se llama este puente? ¿El de los Hijados? San Pedro y San Pablo. Este es el puente donde hay mucha fiesta, etcétera, pero hemos amanecido con una noticia que definitivamente a todos, creo yo, nos sorprende, y es que Santrich no está. No sabemos. Anocheció y no amaneció. Todo indica que anocheció, pero no amaneció. Hay versiones de que se voló por unas llantas que las usó como escaleras, que el guarda que estaba de turno no apareció, que dejó sin custodia 3 horas la habitación donde estaba el señor Santrich, que el cura Hoyos, que era quien anfitrión del homenaje que le iban a hacer en Barranquilla, ha dicho que él se escapó porque tenían información de que lo iban a asesinar en Barranquilla en ese homenaje. Hay otras versiones más truculentas que dicen que se voló porque el Estado lo iba a asesinar. Otras más truculentas todavía, el hijo de él, ayer en Noticias 1 creo, que dijo que su padre estaba que su padre estaba desaparecido, que lo habían desaparecido fuerzas de seguridad del Estado. Hay muchas versiones, hay mucha especulación, pero lo concreto es que una persona que se ha convertido en emblema de un tira y afloje en torno a si el acuerdo de paz sirve o no sirve, va o no va, fue o no fue bien hecho, hoy vuelve a poner el tema sobre la mesa de todos los colombianos. Ese es el punto que quiero pedirles que comenten. Pues digamos, hasta ahora todos son especulaciones, ¿no? Lo que se sabe es que Santrich no está. Hay que ver, no sé, en qué contexto no está, en qué contexto se desapareció. Hay que jugar todavía con 1000 hipótesis. Entre ellas no me parece descabellada que el establecimiento lo quiera desaparecer para generar esto, para generar una tensión dentro de la implementación de los acuerdos de paz, para generar una tensión en la JEP, para generar una tensión dentro del partido de las FARC. Entonces es una desaparición que
al establecimiento le conviene y le conviene mucho. Como las FARC como partido político, pues todavía quedan dudas, obviamente la mayoría negativas de que si le conviene o no le conviene. Frente a el proceso de paz es una estocada muy fuerte, es un golpe indiscutible, porque Santrich hasta ahora ha sido, digamos, ese chivo expiatorio que ha usado el establecimiento y que ha usado la extrema derecha para oponerse a la implementación de los acuerdos de paz, para oponerse a la JEP, para oponerse a la justicia transicional. Entonces me parece que eso es preocupante. También podría suscitar otra hipótesis, que es que Santrich se fue a hablar con Iván Márquez, con el Paisa, con Romaña, con todos estos líderes de las FARC que no están en el reflector, sino que están un poco en las sombras, para convencerlos que vuelvan otra vez a el proceso, que vuelvan a la política, que vuelvan a representar ciertos escenarios de la vida pública alejados de la clandestinidad. Entonces me parece que hasta ahora todo son hipótesis, hasta ahora todavía hay dudas. Lo único cierto es que Santrich no está, pero no se sabe dónde está, no se sabe quién es el que lo impulsó a que no esté. Y eso es traumático en este momento, y si ha sido por voluntad propia de Santrich, pues le está dando un batacazo muy fuerte a la implementación del proceso de paz, a la institucionalidad y a la justicia especial para la paz. José Alberto, esto tiene de ancho y de largo, como usted bien lo plantea, y yo me atrevería a manifestar que Santrich tendría que estar en una condición peor de que la ceguera de locura, porque si en algún momento Santrich tiene ganado la batalla que libra él contra sus detractores, es en este momento, cuando la Corte Suprema de Justicia sí lo va a llamar a indagatoria, pero acuérdese que hay un elemento que todavía no ha podido clarificarse y no ha llegado a la Corte, digámoslo como la prueba reina, y es el video completo con el cual se le acusa. Estuvo precisamente reunido con estas personas que lo entramparon para tratar de vincularlo en un proceso de narcotráfico y de comercialización de cocaína con los Estados Unidos. Y esto tiene unas implicaciones bastante fuertes. ¿Por qué? Porque creo que Santrich, si tomara esa decisión, sería la decisión más absurda de su vida, desde mi óptica, de cómo colocarse uno en los zapatos de las personas que están en este momento en ese juego de opinión. Y digo ¿por qué? Porque Santrich en este momento se está colocando, de haberse fugado o de haberse ido del proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es demasiado anticipado decirlo, se estaría colocando precisamente en la oportunidad y en las garras de la DEA. Estaría precipitando precisamente que la Corte Suprema de Justicia en Colombia en un momento dado determine que al señor, porque no se presenta a responder, le den validez a todo lo que presente la DEA y termine siendo condenado y pedido, o por lo menos aprobado, que se le extradite hacia los Estados Unidos, y termina volviéndose circular roja en todo el mundo. Y recuerden que Colombia tiene con Cuba, si supuestamente está en Cuba, que lo que se ha dicho por parte de algunos que especulan también, es que salió a Venezuela como sucedió, dicen, con Márquez y el Paisa y Romaña, y que ellos inmediatamente se fueron de Venezuela hacia Cuba. Son especulaciones y hay que decirlo en esos términos, y creo pues que en esas condiciones Santrich no va a perder, porque yo creo que ese es un hombre formado, es una persona que sabe dónde está, que ha venido dando esa pelea y no la va a perder precisamente cuando ya tiene mucho de sí ganado, porque es que lo que no se ha podido demostrar hoy con exactitud y con certeza es el famoso video con el cual lo entrampan a él
los miembros de la DEA, que lo hicieron de manera irregular e ilegal con el visto bueno del señor fiscal, que también resultaría implicado en esta situación de darse precisamente el entrampamiento que le pusieron, porque en Colombia no está permitido, estimada audiencia y amigos de la mesa, que esto no pase por el conocimiento y la legalidad que el Estado le tiene que dar a otro Estado para hacer esto. El entrampamiento en Colombia no es una figura judicial, ni es una figura de investigación que esté amparada por el Código Penal. Por el contrario, esto se hace cuando existen en Estados Unidos mafias tan difíciles de desentrañar que tienen que colocar estos señuelos para tratar de coger a los integrantes de esas mafias o de esos carteles en este caso, para judicializarlos. Luego, lo que ha rodado también, paralelo a todo esto de la desaparición de Santrich, es un video donde dan claridad, la persona que lo realiza es un experto en esto también, porque señala, como lo dijo Santrich, que la casa donde él estaba era una casa de seguridad, era una casa de custodia, y allí habían cámaras por todas partes, había policía a la entrada, etcétera. Y esta persona que hace este video comienza a ir colocando precisamente todos los segundos, segundo a segundo, los 7 supuestos minutos que entregan de video, cuando lo que han dicho es que la conversación o la duración del video son 15 minutos. Y cómo en cada momento de esos, pues al fin y al cabo las comunicaciones y hoy la tecnología da para todo, pero esta persona trata de demostrar cómo las cámaras eran distraídas, y en esas distracciones que se hacían de manera prevenida, aparecen los cortes y aparecen adiciones a ese video, que finalmente se recorta de los 15 y se pasa a 7. Luego, lo que estamos en Colombia en este momento es ante una incertidumbre, y yo vuelvo y repito, yo no sé si Santrich tiene dos situaciones: o se vio tan acosado y la situación que estaba viviendo era de que lo iban a asesinar, o sencillamente fue persuadido para sus amigos para que se saliera del proceso, porque posiblemente le decían que lo iban a extraditar. Son supuestos, no son la realidad, pero también hay otro elemento, mi querido José Alberto, y es que rara vez, cuando van a aparecer hechos que vinculan a miembros del gobierno, y en este caso al expresidente Álvaro Uribe, aparecen las cortinas de humo. Y aparecen todo este tipo de cosas que nos distraen, por supuesto, porque es que nosotros estamos pendientes también y no podemos perder la óptica. ¿Cuándo es que la Corte Suprema de Justicia va a llamar a los estrados judiciales al señor Álvaro Uribe? Porque también nos están debiendo eso, y la Corte nos está debiendo eso. Pero además de esto, de todo lo que se ha venido dando en esta situación, encontramos que Santrich va de camino a un acto público, donde están sus hermanos, donde está su hijo, y no alcanza a llegar, y el cura Hoyos sale luego a decir que es víctima o va a ser víctima de un atentado. Ante una situación de estas, pues yo no sé cuál es la actitud de cualquier ser humano. ¿Cuál es la actitud que asume una persona que puede ser víctima de esto? Salvo que con lo que pasó con Galán, que advertido de estas situaciones fue y se metió allá, y efectivamente pasó lo que pasó y que ya todos los colombianos conocemos. Acá no podemos decir en este momento que es que Santrich se fue y que no ha hecho presencia, porque lo que puede ser es precisamente todo lo que hemos dicho hasta el momento. Pero también queda una incógnita: ¿cómo hace Santrich para movilizarse tan fácilmente? Y como decía usted, que se había escapado por unas llantas, un ciego, ¿cómo hace para todo ese tipo de maromas? Es decir, yo he visto ciegos muy hábiles para moverse, pero no encuentro la habilidad en esta persona, que además es un adulto mayor ya, para tener como todas esas actitudes de poderse mover tan libremente. ¿Y hasta dónde volvemos a encontrarnos con la irresponsabilidad de su guardia? Porque es que la Agencia Nacional
para la defensa, les coloca sus propios escoltas, y esos escoltas no es que uno les diga, váyanse y se pierden, no, tienen que responder por la seguridad de una persona de estas, y faltará ver cuáles son las declaraciones que estén dando los agentes que estaban al frente de esta custodia. Por lo demás, creo que nosotros los colombianos, mi querido José Alberto, tenemos que darnos un compás de espera, no como los dardos y todos los Twitter que comienzan a sacar. Fíjense en ustedes precisamente ese señor que me parece es un irrespetuoso, el senador del Centro Democrático de Caldas, un señor Mejía. Carlos Mejía. Exactamente, Carlos Mejía. Comenzó inmediatamente a fustigar contra todo el mundo, y aquí se deja entrever ese telón que hay debajo, y es que la JED hay que acabarla, porque Uribe lo confesó en uno de sus intervenciones cuando defendía precisamente a los que destruyeron la bandera de la comunidad LGTBI, donde decía: la JED debe acabarse, la JED debe terminar, porque es que están obligando a los generales de la República y a los policías y soldados colombianos a decir muchas veces mentiras, dice el señor Uribe, para que se produzcan hechos tales como la rebaja de penas, pero también que se judicialice a gente inocente. El que las hace, las ve hacer. Bueno, de todas maneras, este es un tema que de nuevo pone en calzas prietas la consolidación de un acuerdo político de reinserción de la guerrilla, que fue la que más años duró enfrentando al Estado colombiano. Estaba hablando de las FARC. Y de todas maneras hay que admitir que genera desconcierto por una parte en la población, pero por otro lado se convierte en un plato apetitoso puesto en bandeja para quienes se han opuesto todo el tiempo a que estos acuerdos terminen de consolidarse. Porque quien no ha estado de acuerdo nunca con el proceso de negociación con las FARC ve en esta cumplida su argumentación. ¿Vio? Ellos eran tramposos o son tramposos, y mire que ahí se está demostrando. Para quienes todavía creíamos o creemos que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, un mal acuerdo que una buena guerra, en el sentido metafórico del término, es lamentable que esto se esté dando, porque primero, hoy quien se ponga a decir Santrich se voló y lo diga categóricamente, creo que peca de ligereza, porque no se puede confirmar. Quien se atreve a decir es que el Estado lo desapareció, peca de ligereza, porque eso no se puede confirmar. Quien se atreve a decir es que lo tenían amenazado y le iban a hacer un atentado en Barranquilla, peca de ligereza, porque eso no está confirmado. Es decir, la invitación es: tomémosla con calma, esperemos. El 9 de julio, que es el próximo martes, la Corte Suprema de Justicia lo tenía llamado, o lo tiene llamado a indagatoria. Si no aparece, entiendo yo, usted es abogado, doctor Tascón, la Corte queda en facultad de llamarlo, es decir, ¿cómo se dice?, de traerlo a la brava, ¿sí? Porque está desacatando un llamado de la Corte Suprema de Justicia. Hay que o le inician el juicio como reo ausente. O le inician el juicio como reo ausente y pueden dar circular roja internacional, etcétera. Pero creo que hay que esperar estos días qué información fluye antes de apresurarnos a condenar el proceso de negociación con las FARC o a reivindicar que él se estaba descubriendo de posibles atentados contra su vida. Hay que tener prudencia. En un momento tan caliente como este hay que tener prudencia. Y esto me lleva al tercer tema que quiero poner sobre la mesa, y es el tema de las amenazas que la líder Girley Velasco, también de los Montes de María, cerca a Tierra Alta, Córdoba, donde hace días mataron a María del Pilar Hurtado, una mujer de Puerto Tejada que estaba allá trabajando en reciclaje y que era líder social. Ahora a Girley Velasco le ha llegado
un mensaje el sábado en la noche que se lo han dejado por la puerta y que dice textualmente: tú no has querido entender que no te queremos en los Montes de María. Vas a ser la próxima líder asesinada. Te vamos a hacer igual o peor que a María del Pilar. Eres una guerrillera. Sabemos todo de ti, todo lo que haces, tus reuniones con mujeres. Eres una líder fuerte. Te vamos a matar. La orden es desaparecerte. Te hemos declarado objetivo militar, dice la carta. Y al final dice que su niño va a quedar como el hijo de María del Pilar, llorándola posiblemente en un video. Montes de María está muy lejos del Valle del Cauca y muchas personas ni la ubican en el mapa o no la conocen o no la conocemos. Yo no conozco Montes de María, pero es con el Valle del Cauca, o mejor, perdón, con el norte del Cauca, con el Urabá antioqueño, con Catatumbo, con la zona de Caquetá, Miraflores, una de las 6 zonas más afectadas por el conflicto interno colombiano. Y son zonas disputadas en control territorial o por las guerrillas, o por las mafias del narcotráfico, o por los paramilitares. Y quien no sea bien visto, pues sencillamente es sacado a sangre y fuego de su territorio. Aquí tenemos un caso más. En Colombia del 2016 a hoy hay más de 700.000 personas, 700 compatriotas asesinados, unos de ellos campesinos líderes, otros líderes sociales que han apostado por recuperación de tierras, otros líderes políticos o ligados a las FARC o ligados a movimientos políticos, algunos dirigentes sindicales, pero en todo caso no han matado a la gente simplemente porque miró mal o porque no dijo buenos días. Las han matado con el argumento de que estaban pretendiendo quitar tierras o recuperar tierras o aletear, para decirlo en un nombre coloquial de los muchachos, aletear a la gente para que fueran a reivindicar sus propios derechos. Este es otro espejo con el que los colombianos hoy tenemos que mirarnos. Pues no quiero ser ave de mal agüero, pero a esa pobre líder la van a terminar matando, ¿ya? Recordemos hace algunos años, en uno de los famosos consejos comunitarios de Álvaro Uribe, cuando el alcalde del Roble, Sucre, en plena audiencia se para y le dice: señor presidente, a mí me van a matar, señor presidente, haga algo, a mí me van a matar, y efectivamente 2 meses después lo matan, ¿ya? Entonces, y era un alcalde que estaba luchando por los derechos de su comunidad y demás, y esos derechos por los que estaba luchando pues no le convenían a los paramilitares ni al digamos el grupo fuerte y el grupo que mandaba en su mismo municipio donde él era alcalde. Entonces me parece importante eso, parece importante que tenga una notoriedad mediática, me parece importante que se cierren, digamos, al menos en valores simbólicos y en redes, una defensa hacia la vida, una defensa hacia los líderes sociales. Justamente ayer en la 25ª edición de Rock al Parque, Juanes dijo que esto se tenía que acabar, que la masacre de líderes sociales se tenía que acabar, con el Parque Simón Bolívar en Bogotá lleno, a full fuero, y denunció eso, ¿ya? Digamos, usó su notoriedad para eso. Pero necesitamos que se vaya más allá de los hashtags, de las manifestaciones en conciertos, que vaya de ese mundo urbano donde nos duele a un mundo rural, a un mundo en el que efectivamente se proteja, y se proteja es con armas, porque como dice el dicho popular, la pelea es peleando, que se proteja con armas a los líderes sociales. Gracias a esa protección de la Unidad Nacional de Protección, de la UNP, fue que se pudo repeler el ataque que sufrió Francia Márquez y otros líderes afros del norte del Cauca hace 2-3 meses, porque si no estuviéramos hoy contando a Francia Márquez y a sus compañeros en esa larga lista de líderes sociales asesinados, que unos dicen
que son 200, las cifras más conservadoras, las cifras más catastróficas dicen que son de 400 a 450 líderes sociales asesinados en los últimos años. Entonces me parece que hay que movilizarse de una forma mucho más compacta, mucho más real. Me parece fabuloso lo que hicieron la semana pasada unos manifestantes en la 49ª Asamblea General de la OEA en Medellín, en el que frente de las instalaciones donde se estaba llevando a cabo la reunión se acostaron en el piso y se pusieron unas mantas blancas, ¿no?, denunciando el asesinato de líderes sociales. También, digamos, todas las manifestaciones que recibió el señor Duque en Europa. Me parece que eso cala, me parece que eso es lo que tiene que hacerse, esa presión de la sociedad civil para que aquellos constructores de paz, porque en últimas todos estos líderes sociales, reclamantes de tierras, defensores de derechos humanos, todos estos son constructores de paz, son líderes que están propiciando la paz, que están propiciando un cambio de las dinámicas de la guerra, que están volviendo a sus territorios, que están exigiendo una restauración de sus niveles de vida previos a la guerra, que están exigiendo un pedazo de tierra para trabajar, que están exigiendo la verdad de la desaparición o del asesinato de sus seres queridos. Parece que todo eso nos tiene que concretarse, tiene que darse la voz, no solamente este sector urbano, de clase media, de redes sociales, de manifestaciones en la calle, sino que tiene que ir más allá, tiene que exigírsele al Estado una real voluntad de protección a los líderes sociales, una real desarticulación de todas estas estructuras criminales, porque así son, todas estas, digamos, desenmascaramientos de las águilas negras. ¿Quiénes son las águilas negras? Nunca se ha visto un capturado de las águilas negras, nunca se ha visto un confrontamiento armado con las águilas negras, nunca se ha visto una desarticulación de una banda de las águilas negras. ¿Por qué será? ¿Será que las águilas negras son policías? ¿Será que las águilas negras son soldados? ¿Serán que las águilas negras son políticos? ¿Será que las águilas negras son narcotraficantes? Entonces, ahí hay una cantidad de dudas de quiénes son las águilas negras, que en última son las que están amenazando y son las que ponen el sello como primer aviso a todas estas denuncias de las que José Alberto acabó de hacer, pero en segunda instancia ya son las que activan el gatillo, ya son las que matan al señor, matan a la señora en su vereda, en su casa, en su corregimiento, en su trocha, y eso es lo que está acabando realmente con los cimientos de la paz. No está acabando que no se sepa dónde está la Santrich, está acabando es eso, el asesinato sistemático de líderes sociales, de excombatientes, la no garantía de no repetición. Eso es lo que está acabando con el proceso de paz y esa es la verdadera razón de ser. Y hay muchos ejércitos antirrestitución de tierras detrás de eso, muchos políticos, muchos empresarios, muchos militares que no quieren que se sepa la verdad. Por eso se hilvana con lo que ustedes acabaron de escuchar por parte de Norberto, que el señor Uribe quiere acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz. Pues hombre, José Alberto y colegas de la mesa, al igual que nuestra amable audiencia, yo creo que este es un problema que pareciese de nunca acabar. La referencia que ha hecho Sebastián de lo que sucedió precisamente en el gobierno de Uribe, cuando los líderes iban a los consejos comunitarios y decían que los estaban amenazando y ocurrían, es lo que hoy está sucediendo. No en vano, las estadísticas nos muestran que hay ya alrededor de 160 o 70 exguerrilleros o familias de guerrilleros desmovilizados que han sido asesinados, al igual que alrededor de 180 líderes sociales que han sido asesinados, incluida la señora María del Pilar Hurtado, que fue escasamente hace 2 semanas. Esto lo que significa es que en Colombia hay una rara coincidencia. Se inició el gobierno de Iván Duque y se reactivaron las autodefensas en Colombia o el paramilitarismo. No podemos desconocer que los rezagos, y aquí hay que hacer un acápite de que todos los procesos no son perfectos,
Aquí se ha criticado que todos los guerrilleros no se desmovilizaron. Es cierto, y eso pasa en todo el mundo, como en el proceso de reincorporación de los grupos armados paramilitares en el gobierno Uribe, todos no se desmovilizaron. Y esos rezagos fueron los que dieron vida a todas estas bandas criminales que hoy tenemos en el país y que terminan siendo una especie de ejército privado de los grandes terratenientes del país. Es que aquí es donde hay que tocar la médula del problema. La muerte de estas personas, como la de María del Pilar Hurtado, se ha definido no como una muerte porque esa persona grite, hable o diga. No, es porque estas personas están utilizando o invadieron tierra de los grandes terratenientes, precisamente de esta zona de los Altos de María, y de unas tierras que inclusive están en proceso de ser retomadas para entregarlas porque hacen parte de la gente desplazada de los Montes de María, gente desplazada de todo lo que ha sido Córdoba y de esta zona donde operó con fuerza el paramilitarismo. Luego, aquí lo que hay son unos intereses muy particulares de unas personas que reavivan, porque es que los paramilitares no nacen simplemente como nacen las guerrillas de enfrentarse contra un gobierno, no, nacen como un ejército paralelo para defender todo su capital y todos sus bienes, y allí sí es donde aparece esta especie de justicia que no es la denominada por nuestros códigos y demás, sino que es una justicia de mano propia que lo que hace es atemorizar, lo que hace es demostrarle a las gentes que no pueden intentar siquiera apropiarse de esas tierras porque corren con su vida. Contraria suerte a lo que pasa en una democracia, que este tipo de judicializaciones los tiene que hacer la justicia hasta condenar a esas personas y demás. Luego miremos desde el entorno de lo que es hoy esta situación, y yo diría que exactamente una de las situaciones que generó este acuerdo de paz en Colombia es que uno de los artículos estaba directamente encaminado a devolverle la tierra a las comunidades campesinas, y como esa tierra es producto del desplazamiento de muchas familias que tuvieron que huir de esas zonas corridas por la guerrilla o por el narcotráfico o por el paramilitarismo, hoy cuando supuestamente producto del acuerdo de paz ha terminado esto, quieren volver a sus tierras y entonces se encuentran con que esas tierras están ocupadas o por terratenientes que estaban allí o por inclusive miembros de las guerrillas o miembros de las autodefensas o miembros de cualquier índole de ciudadanos que se apoderaron de esas tierras comprándolas o no o usufructándolas a cualquier precio. Por consiguiente, lo que tenemos al frente, mi querido José Alberto y Sebastián, no es cualquier cosa. Es una falta de gobernabilidad y es una falta de Estado colombiano para proteger las personas. Aquí lo que estamos es frente a un desgobierno nacional. Bueno, de todas maneras, ese desgobierno nacional que puede ser evidente hoy, yo creo que ha sido un desgobierno nacional perenne. Colombia, los sectores medios y los sectores más pobres de la población nunca han sentido la mano protectora del Estado. Casi que la ciudadanía colombiana ha ido saliendo a flote por sus propios medios y no precisamente porque el Estado le haya garantizado la seguridad, la protección a su vida, la protección a sus bienes, que es a lo mínimo que se espera en una sociedad organizada. Esto no para defender el gobierno de Iván Duque, sino para que no quede tampoco en el ambiente que los gobiernos anteriores han sido mejores en cuanto a garantizarnos seguridad. No, porque tampoco ha sido cierto. Son gobiernos que todos, por acción o por omisión, o han cerrado los ojos o los han medio abiertos frente a hechos tan tosudos como la violencia permanente contra los movimientos sociales, contra los grupos de campesinos, contra los grupos indígenas, contra los grupos de dirigentes de cualquier orden, que muchas veces salen a protestar no porque hoy amanecieron bravos y quieren protestar, sino porque pueden probar que llevan 1 año, 2 años
insistiéndole al gobierno, como pasó en el movimiento Dignidad Campesina por allá en el 2014, que salieron después de estar 2 años tratando de que el gobierno le dijera algo qué hacer con los de la papa, con los de la cebolla, con los del café, con los del plátano, con los de las frutas, hasta que no aguantaron más y salieron, y esto se va saliendo de molde. Del paro de los camioneros, no las empresas de transporte terrestre, sino los dueños, los que tienen un camión o 2 y que todos los días les suben los fletes, les suben le suben el peaje, le suben la gasolina, le suben los impuestos y le rebajan los fletes. ¿Quiénes? Las industrias ligadas al transporte. Y así como ellos, muchos más. Y los gobiernos nunca han sido consecuentes con ponerse del lado de la razón y de la reivindicación justa por parte de sectores sociales mayoritarios. La prueba es que hoy Yarley Velasco está siendo amenazada en Montes de María, y Durlani Bustamante, una líder de Buenaventura, también en este fin de semana ha resultado que, mire usted, ella puso una denuncia a la fiscalía porque lleva como mínimo 1 año siendo asediada. Llegan carros al pie de su casa, ella va a algún sitio y se le aparecen tipos, le mandan razones, y ella puso una denuncia ante la fiscalía con nombre propio de 2 agentes del CTI, porque la comunidad se los identificó, y ahora los 2 agentes del CTI han puesto una denuncia de injuria y calumnia contra ella. O sea, yo estoy siendo perseguido como líder social porque participé en el paro cívico de Buenaventura, y ahora que yo le digo a la fiscalía, mire, estos 2 señores que son de usted me están persiguiendo, dígame qué es lo que pasa, los 2 tipos vienen y la acusan ahora a ella. Ese es el Estado que tenemos, y es un Estado que ha sido así. Ese ha sido su modus operandi per secula, desde la patria boba que nació hace 200 años. Breve comentario, por favor, que el tiempo nos está acabando. Pues, digamos, cerrando a todo lo que hemos hablado en la mañana de hoy, es clave primero el asunto del narcotráfico, que ha marcado la realidad nacional en los últimos 40 años. Es clave que el Estado tiene que cambiar su modo de actuar, cambiar su accionar para garantizar ciertos compromisos, entre ellos los compromisos suscitados a partir del acuerdo de paz. Es claro que la sociedad civil y el Estado tienen que movilizarse, pero realmente para defender a los líderes sociales tiene que exigir mayor seguridad armada hacia ellos, porque es que esto no es a punta de hashtag ni de yo me pongo en el lugar del líder, no, esto es que en el momento donde haya una incursión de las Águilas Negras, de agentes del Estado, de criminales, de sicarios, pues los guardaespaldas, si se quiere, el esquema de seguridad del líder social pueda repeler ese ataque y pueda defender realmente a el líder social, hasta cuando la amenaza, digamos, ya haya pasado. Pero me parece que hay que tomar acciones inminentes e inmediatas sobre eso para cambiar el futuro de Colombia. Yo sigo insistiendo que Colombia tiene que tener gobernanza y gobernabilidad. Y mientras este Estado colombiano nos siga engañando con discursos como el del comandante general del Ejército y ministro de la Defensa, cuando lo llama el presidente, le dice, ¿cómo es el informe de orden público allá, en esa zona, en Bichada? No, aquí todo es problema de pantaletas y calzones por allá. Se roban la ropa tendida en los alambres. Entonces, con ministros como ese, este país sencillamente está al garete. El ejército colombiano, las fuerzas militares, la policía y todo lo demás, pues sencillamente pienso que no actúan porque no tienen realmente una cabeza que los oriente en ese sentido. Y creo igualmente que en vez del presidente andar en la calle y en otros países por allá, infulándose de que es el presidente que más ha atacado, que más ha prevenido, etcétera, pues nos demuestre perfectamente que a esos líderes sindicales, como el que usted anuncia, la señora que usted anuncia, que está siendo víctima ya de chantaje y amenazas, el Estado le brinde garantías. Pero pareciese
que el Estado le importa un huevo lo que le suceda a los líderes, lo que le suceda a los desmovilizados y todo lo demás. Y pareciese uno como atreviéndose a pensar en contrario, ¿será que el gobierno necesita este tipo de situación? Es decir, ¿necesita que el país se descuaderne? ¿Para qué? Es la pregunta que dejo sobre la mesa. Muy bien, amables televidentes, dejamos estas reflexiones que, como siempre lo reiteramos, no son más que opiniones informadas, porque eso sí que dejarlo claro. Todos tenemos derecho a opinar, pero no de cualquier manera. Cuando usted opina, cuando usted pone su punto de vista, usted como mínimo tiene la responsabilidad de saber de qué está hablando. No hay nada más peligroso que opinar como ventrílocuo, o sea, como amplificador de voz de otro, sin que uno tenga claridad de qué está hablando. La invitación es a que nos informemos, a que conozcamos qué es lo que pasa, a que rumiemos, a que no traguemos entero, a que reflexionemos, que movamos nuestras neuronas. El país necesita eso. El país necesita no irnos por la información que nos trae la televisión, la radio, la prensa, el púlpito de los curas o de los pastores, cualquiera que más o menos hable bonito o hable duro o tenga parlante. Necesitamos una ciudadanía más informada y más formada, porque de esa manera vamos a poder nosotros tener más capacidad de vacunarnos contra esa cantidad de odios y de intereses mezquinos que hacen de la problemática obvia de una vida en sociedad caldo de cultivo para enfrentarnos y para ellos hacer no exactamente reivindicaciones, sino negocios. Lamentablemente, la guerra, la tragedia humana sirve como negocio para muchos congéneres. Hay que evitarla. Seguimos creyendo y seguimos apostando desde esta tribuna que Colombia merece que los niños y los jóvenes que hoy están mirando de cara al siglo XXI, no tengan que gastarse otro medio siglo hablando de guerra y hablando de masacres y hablando de atentados, sino hablando de economía digital, de la cuarta revolución industrial, de cómo resolver el problema medioambiental, de cómo resolver el problema del cambio climático, de cómo formar de mejor manera las inteligencias de los colombianos y no cómo seguir cubriendo con tapetes negros o tapetes blancos la muerte que está debajo de ella. Por favor, es un llamado a los educadores, es un llamado a los padres de familia. Necesitamos reivindicar que la vida no es sujeto de juego. Por amor de Dios, no es sujeto de juego. La vida hay que defenderla desde la cama en la que acostamos a nuestros hijos, pasando por la mesa en que les enseñamos a saludar cuando estamos desayunando y desde la puerta en la que los despedimos, dándoles la bendición si somos creyentes o diciéndoles hasta luego, hijo, si no lo somos, pero siempre con la intención, con la aspiración de que nuestros hijos regresen a casa vivos y en paz. Ese es el derecho mínimo que todos tenemos. Buenos días. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies.
Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social.